La antigüedad, lo primitivo y el arte. Aunque es posible referirnos a criaturas con características homínidas desde muchos miles y hasta millones de años atrás, los primeros vestigios de civilizaciones humanas datan de aproximadamente 3500 años antes de Cristo. Estas primeras civilizaciones en su mayoría dejaron de ser nómadas, es decir, de viajar de un lado a otro persiguiendo a las manadas de animales, para establecerse y producir su propio alimento. A esta condición se le denomina sedentarismo. Las civilizaciones sedentarias se ubicaron normalmente junto a los grandes depósitos de agua. Por eso se clasifican en civilizaciones primarias a las establecidas junto a los ríos de agua dulce y en secundarias a las asentadas junto a los mares, que son de agua salada. En general, el ser humano se asocia en torno a unidades sociales que son la familia y el Estado, y unidades culturales que les aportan rasgos distintivos, como un idioma, alimentación, tradiciones, etc. Tres de las características sociales más interesantes de estudiar son la religión, es decir, la idea que tienen acerca de su propia existencia y trascendencia, su organización política, que suele determinar si son culturas pasivas o conflictivas, y su percepción estética, entendida como las clasificaciones de belleza, fealdad, comodidad y otras comparaciones de lo bueno y lo malo. Sobre todo en las culturas antiguas, la religión resultaba muy importante para la sociedad, porque los representantes religiosos eran también los políticos y gobernantes, y el resto de la cultura, sobre todo la estética, giraba en torno a las necesidades político-religiosas. Así, en la antigüedad, el arte equivalía a un oficio bien realizado, siempre al servicio de la arquitectura político-religiosa, en la elaboración de tumbas, palacios, templos y decoraciones con uso ritual o social determinado. En otras palabras, el arte era una actividad necesaria e importante para la supervivencia social de los grupos humanos, porque tenía una función concreta, y en ese momento el artista era simplemente un obrero especializado en la construcción o la creación de objetos utilitarios, pero no era un profesional importante, era prescindible, y por eso mismo no tenía reconocimiento de autor y sus creaciones no tenían atribución, eran anónimas. Lo primitivo. Aclaremos que si por primitivo entendemos un sinónimo de bárbaro, salvaje, incipiente o inculto, estamos cometiendo un lamentable error, y es que en realidad son muy pocas las sociedades antiguas que reúnan esas condiciones. Cada civilización ha estado siempre al tope de sus posibilidades tecnológicas, lo que ocurre es que algunas avanzan más rápido que otras o en direcciones distintas. Primitivo debería significar relativo a los primeros sin ninguna connotación peyorativa. El problema de emplear este término es el insano imperialismo ideológico que ejercen los definidores sobre los definidos. Tengamos en consideración que conforme las civilizaciones de Occidente, que para ese entonces eran básicamente las culturas grecorromanas, establecidas en la región del centro de Europa, se impusieron por la fuerza a las demás civilizaciones y fueron asumiendo un papel proteccionista en favor de los salvajes, pero ante su incapacidad de comprender lo desconocido, desarrollaron la figura de los otros, entendiéndolos como una masa amorfa de seres raros que no son como yo. El término de otredad no debería tomarse a la ligera, pues contrario a la concepción moderna de pluralidad, en la que mi derecho de existir, actuar, vivir y pensar de cierto modo no interfiere el derecho de existir del otro, durante mucho tiempo en la antigüedad se usaba deliberadamente para justificar la dominación que ejercía el civilizado sobre el incivilizado. Así, el otro no era considerado simplemente como alguien diferente a mí, sino como un contrario a mí. Esto es, que era considerado un antagonista, un no yo, lo que implica que, si yo sigo a un único Dios todopoderoso, los demás son idólatras y blasfemos que deben ser exterminados junto con sus creencias heréticas y falsos dioses. Si yo lucho por la libertad y la justicia, los demás son esclavistas sádicos y genocidas. Si lo que yo hago es arte, lo que los no occidentales hacen son abominaciones estéticas.
Es así como la historia del coleccionismo mundial se convirtió en la historia del saqueo sistemático de las grandes naciones en contra de los buenos salvajes, incultos, herejes y analfabetas que necesitaban de un tutor que los librara de sus bajezas y resguardara sus tesoros para que no se perdieran por la ineptitud y la incapacidad de preservarlos en pro de la humanidad. También así comenzó el largo peregrinaje conceptual por la generación de categorías acordes para clasificar las rarezas resguardadas en las Kunstkameras, o gabinetes de curiosidades o cámaras del tesoro, en que los antropólogos amontonaban las piezas que conseguían de dónde y cómo podían, hasta que la instauración de los museos, instituciones que resguardan, investigan y exhiben una colección, hizo posible el estudio serio de los vestigios culturales y la creación de clasificaciones estéticas que permitieran esclarecer si estas abominaciones podían considerarse arte o no. En realidad el término primitivo no debería aplicarse a ningún grupo humano o modo de pensamiento, porque es resultado de la egolatría del hombre occidental, que de alguna manera adoptó una idea paternalista que mira con benevolencia y casi con lástima a los otros. Y cabe destacar que el arte primitivo tenía una importante función religiosa y social en su contexto específico. Se componía de objetos cargados con agencia social, del todo opuesta a la noción moderna del arte por el arte, que abarata la participación del arte en la compleja construcción de las sociedades humanas. A manera de resumen, podemos decir que las principales características del arte antiguo son que carece de adjudicación o autoría, es decir, que es anónimo, que pertenece a una sociedad antigua que la utilizaba con fines rituales y sociales y no necesariamente estéticos. Utiliza un sistema de representación bidimensional y poco conceptualizado, sobre todo en la frontalidad o lateralidad, pero era por carencias tecnológicas y no por ingenuidad.